Buenos días, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy es 15 de mayo de 2017 y estamos hoy en conexión vía Skype con Gustavo Pareja desde Lima. Buenos días, Gustavo. Hola, buenos días, un gusto. Tenemos también en Cartagena de Indias, en Colombia, a Vicente Ferrer. Buenos días, Vicente. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y también estamos en conexión con Mauricio Ramírez desde México, Distrito Federal. Buenos días, Mauricio. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bien, pues cuando queráis, tiene la palabra Gustavo, si queréis comenzar, o Vicente, y nos comentáis la actualidad. Sí, si quieres un poco, como habíamos dicho, empezar por Venezuela, porque Maduro, como estamos en esta situación de tranquilidad que tiene Venezuela y todos sentados y tal, pues y todos esperando la negociación, ¿no? Pues entonces ha salido proponiendo ya un texto para la constituyente. Es decir, hablaremos de la intención de Maduro, ¿no? O simplemente está ya totalmente ido de la realidad. Pero bueno, la cuestión está que el texto que presenta ya es descaradamente, bueno, pues prácticamente una copia de la Constitución castrista de Cuba, ¿no? Es decir, ya directamente los titulares de los medios hablan de que toque a la propiedad privada, o sea, destoca definitiva la propiedad privada. La propiedad privada prácticamente ya no existirá, estará condicionada al Estado, no solamente las residencias, que es la básica, ¿no?, de la propiedad, las residencias segundas, que por supuesto, sino incluso las residencias principales se medirán si sobran habitaciones, cuántos habitantes hay, si se pueden recolocar familias, un poco como en la literatura y en el cine, ¿no?, de la obra de Pasternak, de Doctor Zhivago, y en el cine de la película de Billy veíamos, ¿no?, esa reubicación durante la Revolución Rusa de familias en las grandes casas, solo que aquí serán todas las casas, ¿no?, según la Constitución. Entonces, bueno, eso como mínimo, hay cosas, viendo el texto, pues como que en menos de 21 años la patria potestad estará compartida por el Estado, ¿no?, el que todos los centros sanitarios, hospitalarios, etcétera, todos pertenecerán al Estado, y todos los que ejerzan la medicina, esto es interesante, todos los que ejerzan en medicina no podrán estar en el sector privado, nadie, todos pertenecerán al Estado y al sector público, ¿no? Bueno, así hay un montón. Bueno, la educación, por supuesto, solo existirá la pública, etcétera, etcétera, ¿no? Y no sé, como solo falta, pues como decía, como estaba en la película esta de Woody Allen de Bananas, y además se pondrán la ropa interior por fuera para ver si está limpia o sucia, y eso es lo único que falta, ¿no? Pero más o menos es un texto de esa línea, ¿no?, del Ríete tú de Corea del Norte. Entonces hay que ver, esto va en serio, es una broma de Maduro, se trata de estratégicamente de provocar para ir hacia adelante, es una huida hacia adelante, a lo mejor hasta se lo creen porque se toman de todo, es decir, no sé, ¿cómo veis un poco la realidad de presentar seriamente el texto a una constituyente que ya está absolutamente descalificada, ¿no?, no aceptada ni incluso por lo más suave ni dialogante de la oposición, ¿no? Es decir, y este paso más, o a lo mejor es que cree que es una jugada para partir de ahí negociar, no sé. Ahí podríamos, si queréis, hablar un poco. ¿Qué os parece? Mauricio, ¿quieres tú adelantarte? No, adelante. A ver, lo que yo veo es que Maduro definitivamente ya perdió el norte. Ese tipo está totalmente desorientado. Para que tú tengas idea, el mismo día viernes, me parece que fue, habló también de que iban a haber elecciones presidenciales para el año 2018. Es decir, o vas a hacer una constitución o vas a seguir el cronograma de tiempo electoral que establece el régimen constitucional que ya está en rigor. ¿Cuál de las dos es? No puede ser el uno, no puede ser el otro.
Ni siquiera ellos están seguros de lo que desean. Eso en primer lugar. En segundo lugar, proponer una constitución aún más rígida en contenido social de lo que es la que esté en vigor, cuando la que esté en vigor es lo que ha causado toda la hecatombe que tienen en ese país, es una locura. No sé qué tipo de apoyo popular podrán tener. Significa que ya no está tan desconectado de la realidad social Maduro que no puede ni siquiera darse cuenta de qué tipo de propuestas o qué tipo de promesas podrían ser atractivas para recuperar algo de apoyo popular que ya no lo tiene. Él tiene tiene prácticamente el 80% en contra, ¿ya? Entonces, no hay ninguna promesa que él pueda hacer para poder volver a convencer al pueblo de que algo que provenga de ellos pueda servir para restablecer la situación. Ellos se mantienen simplemente por una cuestión de terror y un aparato de poder. La constitución que estuvieran programando en ese sentido, Vicente, con ese tipo de parámetros o de propuestas, lo único que generaría es mayor enfrentamiento social. Va a acelerar simplemente la caída del régimen. Y bueno, de ahí la enfermedad, la oposición de Venezuela. No. A ver, ¿cómo podrían ellos descalificar la constitución actual si ellos la constitución que se quiere ofrecer como nuevo texto, si ellos igual apoyan la constitución actual? ¿O acaso no sale Capriles a cada rato sacando el librito de la constitución de Chávez diciendo que hay que defender el régimen constitucional imperante? Parecieran que son unos enfermos mentales que se oponen al chavismo y a todo lo que el chavismo ha hecho, pero respetan como si fuera la Biblia la constitución de Chávez. Es una cuestión que uno no puede entender, sí. Pero totalmente, están mal de la cabeza, pues, Mauricio. Porque además no es normal. Y lo que decía Franceschi justo el día que se emitió la convocatoria de la Constitución, es que si algo es constitucional, es esa propuesta de Maduro. Entonces, ¿a qué vienen todos los reclamos, tanto de la oposición como de las instituciones internacionales, como la OEA, diciendo que se cumpla la Constitución si esa propuesta que está poniendo Maduro, sea, como dice Vicente, sea está en la Constitución, de ahogado, claro, o gran idea política, cualquiera de las dos, sí, es lo más constitucional que hay? Quizá, de acuerdo contigo, que es el último recurso con el cual podría tratar de zafarse del desastre de Maduro, y lo está ejerciendo ahora porque simplemente ya no tiene muchas opciones, ¿no?, sobre la mesa, pero es claramente constitucional, y eso se los dijo Franceschi muy claramente. A ver, oposición, ¿cómo se comen eso, no? Porque ustedes dicen que se cumpla la Constitución y contra la Constitución le salen con eso. Así es. ¿Luego qué? Así es. La apreciación que acabas de hacer y lo que dijo Franceschi es totalmente correcto. Ahora les toca comerse este bocadillo de la constituyente que está totalmente pegado al régimen que ellos defienden. O dar marcha atrás y no respaldar la Constitución del 99, pero eso es por favor. Pero eso es otro. Franceschi nos informa, el mismo muchas veces ha dicho que la MUD, de alguna forma, muchos de ellos han participado también del pequeño reparto, ¿no?, de las migajas, de los departamentos y tal, ¿no? Vamos, que estarían dispuestos a ponerse la ropa por fuera, si hace falta, ¿no?, de la ropa interior, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, la cuestión es cómo negocias con algo así. Es decir, no es creíble, es que aunque los de la MUD se lo crean, es que por fuera ya es creíble. No sé, es que me da la sensación que incluso los interlocutores internacionales es que ya ni se lo creen. O sea, ni se lo creen. Ya tratan incluso de evitar el tema de Venezuela. El CNN no aparece Venezuela. Es una cosa fascinante. No aparece la CNN. Tienes que irte a otros centros de información de Estados Unidos para que aparezca. Yo creo que ni se atreve, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan obvio que está fuera de todo lugar, desde un punto de vista aceptable, un mero sentido común. ¿Cómo van a vender ahora el tema de cómo se negocia con Maduro, ¿no? ¿Cómo va a decirle ahora la socialdemocracia europea hay que negociar con Maduro? Es indecente. Es casi surrealista, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a decir? Muy valiente, la Unión Europea acaba de anunciar, que ahora veo, que suelte a los presos políticos, de pronto, ahora, ¿no? Ahora acaba de anunciar, de pronto, a decir que tiene que como liberar 4 años después. Sí, como 4 años después, sí. Qué maravilla, la Unión Europea.
es fantástico. Están justo al momento, ¿no? Están en las situaciones. No sé, entonces, claro, las marchas, todo parece seguir, decía, creo que también Franceschi en los últimos días, ¿no? Que ya hay situaciones de enfrentamiento casi ya armado, ¿no? Es que a eso va a llegar, Vicente. Y en Venezuela el problema no van a resolver la gente. ¿Cuántos años tienes tú, Mauricio? Perdóname. 37. Ya, más o menos. Yo cumplí ayer 45. Yo te voy a decir. Si queréis mandarme regalos. Es que tú ya estás en la generación que ya no está peleando en la calle. Los que pelean en la calle son de 35 para abajo, o de 37 para abajo, más o menos, ¿no? Entre los 18 a 30 y pico de años son los que están peleando en las calles. Ellos son los que van a poner el nuevo régimen en Venezuela. Y ellos no quieren nada de chavismo porque ya lo han vivido. Toda su juventud han vivido en ese régimen. Es decir, el que tiene 30 años ha vivido en el chavismo desde que tiene 15 años y están hartos. Porque lo único que tienen es carencia, hambre, corrupción y abuso de las autoridades de seguridad del Estado. Entonces lo que quieren ellos es pelear en la calle. A ver, si tú te das cuenta, en las manifestaciones, la gente forma falanges, el pueblo. Van con escudos de madera y hacen formación para enfrentarse a los cuerpos antimotines. Cuando tú ya ves que los jóvenes o los protestantes están organizados de esa manera, tipo militarizado, ya no hay vuelta atrás. Ya la revuelta ya ha iniciado. Venezuela ya está en una etapa revolucionaria. Sí, por cierto, Gustavo, ¿sabes cuál es una de las últimas armas? Y esto va en serio, no es una broma. Una de las últimas armas. La caca, las bombas de caca. Exacto, el cóctel Popotov. Sí, y es brillante. Rellenan sí, porque rellenan la botella o lo que sea de heces. De esa porquería. Pues imagínate 100 botellas de heces cayendo sobre los antidisturbios. Tienen que irse a su casa. O sea, tienen que irse a su casa. Tienen que abandonar la formación. O sea, cubierto entero de heces y de orín, ¿no? Sí, lo orinan. Es más brillante lo que parece, ¿ah? Sí, no, sin duda. Entre el asco, el mal olor y aparte lo denigrante y humillante que es para el policía antimotines recibir eso, se tienen que ir. ¿Y qué les van a decir a la gente? Que les vamos a disparar, dicen ellos, porque nos están tirando esa porquería. Es muy difícil. Y va a llegar el punto en que ya no van a querer enfrentarse al pueblo, al menos no con fuerza letal. Y lo que habíamos hablado también, Vicente, 1000 y pico de generales que tienen, estos miserables, lo que han creado una cosa inaudita, que les han dado la capacidad de, aparte de ser contrabandistas, sicarios, narcotraficantes, y la tropa muerta de hambre, pues la tropa a duras penas puede alimentar a sus hijos, y si necesitan medicina para un hijo, ¿dónde van a conseguir medicina a la tropa? ¿Tú crees que los generales están dando a la tropa si a duras penas tienen para abastecerse ellos? Es una cuestión de tiempo a que se quede totalmente desabastecida la fuerza de seguridad y la tropa ya no siga a los generales y se van a unir al pueblo. Bueno, hay una fuente que tengo dentro de la oposición de Venezuela aquí en México, justo me compartía que por ahí en alguna de las provincias más rurales ya había habido una solicitud de un general de la Guardia Nacional Bolivariana de llegar a un acuerdo con proveedores de alimentos para alimentar a la tropa, porque ya no le estaba llegando nada del centro. Eso ya es mucho decir. Imagínate. Pero que está escrito, vamos, que se puede ver el documento firmado por un general pidiendo abastecimiento a comercios locales. No, lo que decía Franceschi, podemos llegar a ver ya escisiones prácticas, o sea, en la práctica, ¿no? De parte, pero por desaparición pura del Estado, o sea, decisiones de tal territorio está solicitando, tal señor, ¿no? Lo que pasó, que bueno, hablamos a lo mejor de que no parecía que habían precedentes. Hay algunas cosas, la China revolucionaria, hay un momento en el que hay, en los años 20, o en los años 10, hay tal lío de poder. Habían como 4 gobiernos. Pero, bueno, 4 por 10. Es decir, que habían generales que controlaban alguna zona y los estados tenían que relacionarse con esos generales. O sea, China se convirtió en un mapa en el que tenías que ir en la práctica a ver qué general controla esta zona o quién, para hacer algún tipo de cosa. O sea, la anarquía, más que anarquía, la descomposición del Estado durante unos años fue absoluta. El gobierno como mucho controlaba Sun Yat-sen, es decir, el gran
el constructor de la República después del derrocamiento de Puyi, es decir, que llegó un momento a lo mejor que solo controlaba Pekín, Manchuria y poco más. Así es. Entonces, se puede a lo mejor, estamos en un proceso tal vez similar, ¿no? Es decir, que cabe, es difícil pensar que puede ocurrir en un sitio como China, así que es un país continente, como llamamos, ¿no? Como Estados Unidos, como Brasil, pero en un país como Venezuela que puede ocurrir un proceso así, o sea, y además con una población de 30 millones como mucho, ¿no? Es decir, es algo increíble, ¿no? Es decir, y con las reservas petroleras más grandes del mundo. Hay que ser muy incompetente, pero extremadamente para llegar a ese nivel de esto en cierta forma también viene bien para esa gente que se cree que los estados, bueno, las naciones, los estados y tal, las administraciones funcionan porque sí, ¿no? Funcionan solas, ¿no? No, hay que gestionar. Si no gestionas, la cosa se va, ¿eh? Si no gestionas, la cosa se cae. Esto no funciona así por arte, porque sí, porque está y va y siempre va a estar, ¿no? Que es una mentalidad, por cierto, muy española, sobre todo de los que han venido presuntamente a renovar la política, que no es más como muchas veces se ha comentado con don Antonio y tal, más que son los reformistas, en realidad son los apuntaladores de vanguardia del régimen, ¿no? Porque quieren seguir que les caiga algo, ¿no? Entonces, nos encontramos, desde luego, en un estado fallido. Esto está claro, está al borde de un estado fallido. Y yo lo que propondría también ahora que comentáramos es que, precisamente a raíz de esta propuesta, ¿no?, casi surrealista, ¿no?, de texto constitucional, es curioso, pero no ha habido la más mínima respuesta de ninguna cancillería en Latinoamérica. Ni una, ¿eh? Pero que son unos payasos. Es que también son unos payasos. No, yo creo que han cogido, claro, y dice, bueno, ¿qué decimos a esto? Claro. Entonces, la OEA, ni una, ¿eh? No, todavía no se ha escuchado. Todavía no. La OEA pedirá elecciones. La OEA pedirá elecciones. Bueno, este señor ha debido tomarse algo. No, nadie sale a decir nada, ¿no? Ni siquiera lo estudiaremos. Pero el tiempo se les acaba porque tienen una reunión presencial en junio en México. Entonces tienen que tener posición fija antes de eso, porque ahí tendrán que saber si viene de él, sí o no, o qué es lo que... Entonces va a estar interesante durante estos siguientes días ese tema, ¿no? Sí. Porque se les acaba el tiempo. Y lo triste es que los países... Mira que Almagro lo puso ya fácil, ¿no? Sí. Ya no, ¿qué tiene que decir Almagro? Ya, feo, tonto. Es decir, ¿qué tiene que decir Almagro de Venezuela? Tenéis ya la excusa, hombre. Y no se atreven. O sea, ¿cómo se creó esa mentalidad, ¿no? Esa especie de corrección política del socialismo del siglo XXI, o no sé de qué forma, de que todavía ni la Argentina de Macri, ¿no?, se atreve a definitivamente decir, bueno, se acabó, hasta aquí hemos llegado. Se rompe toda la relación, vamos a inmediata expulsión. Bueno, creo que me parece que ya Venezuela... Bueno, algo hubo, porque la canciller Macorra presentó, llevó la expulsión, bueno, la aplicación de la Carta Democrática de Mercosur, la llevó a la OEA y con base en eso determinaron las acciones. Lo que pasa es que el comunicado de la OEA es muy tímido. Sí. No, y todavía no hay unas, creo que medidas ya tomadas. Me imagino que de julio, ¿me has dicho? De julio no pasará, ¿no? No pasará el encuentro ese. Junio. El siguiente mes estarán aquí en México. No pasarán, tendrán que sí o sí, no pueden obviar ya tal como está, digo yo. Exacto. Mira, los gobiernos y la OEA tienen un problema en el tema de Venezuela. Bueno, tienen dos. En primer lugar, un tipo de bloqueo económico, restricción económica, ellos quedarían muy mal porque sería condenar al pueblo de Venezuela a mayor penuria a la que ya están, pues, ¿no? Eso no es que perjudicaría al régimen, perjudicaría al pueblo, y los demás países de América Latina quedarían como unos miserables que le están negando el acceso al comercio de Venezuela. Eso en primer lugar. Entonces, esa limitante tienen los gobiernos. Y la otra es que, después de todo, todos los gobiernos de América Latina, especialmente los de América del Sur, reconocen que a pesar de que los que están en el poder de Venezuela son unos ineptos y unos miserables, son el régimen constitucional y son el gobierno oficial
y ellos no pueden irse en contra del régimen de transición que la misma constitucionalidad o lo constituido ya impone, porque sería incluso deslegitimarse a ellos mismos. Es decir, si el pueblo puede romper el orden constitucional en Venezuela, significa que el pueblo puede romper el orden constitucional en cualquier otro país de América Latina, sin problema, porque son los verdaderos soberanos, son los únicos que tienen facultad constituyente, ¿ya? Es decir, romper lo constituido e iniciar de cero en un periodo constituyente, ¿ya? Eso es algo que ellos no pueden decir, pues. ¿Cómo la oligarquía de los partidos y la oligarquía de los... Bueno, perdón, Gustavo, don Antonio incluso cuestionaría eso, ¿no? Porque el sujeto constituyente tampoco tiene derecho a destruir nada constituido anteriormente si es la nación. Es decir, pues si es una, constitución claro, tal vez, pero la nación no. O sea, yo cuando me refiero a proceso constituyente solamente a lo estatal, es decir, a la estructura política de creación del Estado, no a la existencia biológica, cultural, histórica de lo que es la nación. Ya la nación está constituida por la biología y por la historia, que es decir, el proceso social derivado de la biología, ¿ya? Porque decir que historia, cultura y sangre no es una nación es absurdo, es un todo. Pero de ahí, las estructuras políticas que esas naciones adopten es a lo que yo me refiero como proceso constituyente, ¿no? Y ahí viene la libertad política colectiva, que es la facultad de determinación de determinado pueblo para organizarse políticamente. Pasar del prederecho a la etapa del derecho, que es siempre político. Si los gobiernos de Latinoamérica reconocen que realmente los pueblos tienen esa facultad, es decir, vamos a deshacer esta estructura política, vamos a hacer esta nueva estructura política, es hacerse la anarquía de ellos mismos. Pero por supuesto. Porque es decirle a los demás, ¿saben qué? Todos ustedes lo pueden hacer. Y la gente se enardecía. Sí. Si lo único que hay en nuestros países, ¿qué es lo único que hay? Lo único que tenemos es corrupción e impuestos. Es decir, robo al Estado y robo al contribuyente. Si no hay nada más. Pero eso ese principio ya lo expuso Antonio Nariño en la controversia Nariño-Santander, lo que fue el Congreso de Angostura, me parece, no estoy seguro, creo que fue el de Angostura. Ya en esa controversia manifestaban era Nariño quien decía, si se hace una constitución es para hacer una constitución definitiva. O sea, para hacer definitiva. No para, como decía Santander, bueno, vamos a resolver estos problemas ahora. Más adelante haremos una reforma. A dar un paso en la dirección correcta. Claro. Entonces jamás habrá una constitución. Siempre estará reforma y entonces jamás habrá realmente se establecerá la constitución, que es la idea, claro, que él había recogido de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo. Y el problema, y a partir de ahí, por eso finalmente acaba cuando gana Santander la partida, el Nariño se retira, porque sabe que va a fracasar. O tienes todos los cabos sueltos, o tienes una constitución que defina totalmente, o para qué tienes una constitución, porque va a ir rompiéndose X tiempo, nunca va a haber una constitución real, tal como marcan los cánones. Correcto. Sí, Don Antonio nos ha alertado bastante sobre esos pasos en la dirección correcta, porque no das todos los necesarios, ¿no? Es clarísimo, ¿no? Que un paso en la dirección correcta es una situación reaccionaria más hacia el cambio, conservadora de lo que está. Y muchas de las conclusiones de los procesos de independencia fueron así, fueron más reacción que revolución, ¿no? Con respecto a lo que pudiera ocurrir en la reunión de junio, yo quería poner una nota que tampoco pasó muy presente en los medios, que es la visita de Julio Borges a Washington, que la recogió El País en una entrevista, y bueno, simplemente quería comentar ahí Nicolás Alonso, el periodista, lo entrevistó. Pero si te parece, perdona Mauricio, si te parece, lo que podemos hacer es hacemos un corte, hacemos una pequeña pausa para poner un poco de música y retomamos ya ese tema a partir como tú digas, porque es bastante breve, si no terminamos Venezuela, como tú digas. Pues lo metemos después, si te parece. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida, queridos oyentes. Democracia es separación de los poderes en elecciones separadas.
elegir a personas, no a partidos del Estado. La democracia es la libertad para elegir a los candidatos. La democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga, se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes. Porque la libertad viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Visítanos en mcrc.es. Ya estamos aquí de vuelta. Iba a comentarnos, creo, Mauricio, una noticia que había leído en los titulares de prensa, así que cuando quieras, Mauricio, adelante. Así es correcto, y es para cerrar el tema de Venezuela. Respecto a lo que pueda pasar y con la constituyente y demás, yo quiero traer a la memoria un hecho que pasó antes de que lanzaran la convocatoria, pero fue por esas fechas que el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, visita Washington y ahí tuvo reuniones con la OEA. Entonces probablemente por ahí exista algún tipo de búsqueda de acuerdo hacia una posible salida de la oposición, y bueno, eso estuvo cubierto por El País, por Nicolás Alonso, y bueno, la entrevista tenía tres cosas, ¿no? Una, que nunca le preguntó qué era lo que hacía en Washington, qué era lo importante que había que saber, cuál era el objetivo de la visita. Número dos, dijo que justo la estrategia de la oposición era buscar que alguien ratifica lo que hemos venido diciendo aquí, que están buscando que alguien dentro del chavismo defeccione y pueda realmente liderar un movimiento de poder, porque la oposición no tiene poder dentro que tiene el poder de su investidura y nada más, pero no tiene poder dentro de la milicia. Entonces están esperando que alguien se mueva ahí, ¿no? Y tercero, pues una gran un discurso bastante pobre, porque ante la primera pregunta respecto a si existe unidad, y lo cito tal cual, dice que si existe división dentro de la oposición, y la respuesta es que no, que ya no somos un país dividido en bandos. Pero en menos de dos preguntas le pregunta cuál es la salida que puede haber, y entonces dice que hay que buscar un líder que pueda unir al país. Entonces está contradiciendo en menos de 5 minutos, y el periodista tampoco se lo echa en ver, cosa que pues probablemente estamos hablando más que de una cobertura, un poco de propaganda a la visita de Borges, y no queda muy claro. Parece que se reunió en la Secretaría General de la OEA, pero bueno, ese es uno de los temas que la oposición pudiera estar moviéndose hacia buscar todavía más contundencia de parte de la OEA, que probablemente, como comentábamos, tendrá que ser antes de la reunión de junio, porque ahí ya tendrá que tener una propuesta definida si no quieren hacer otro escenario tan malo como las reuniones atropelladas del día 3 del 5, ¿no? No sé qué opinan al respecto. Hombre, yo creo que es lo que decíamos antes, la oposición no sabe qué hacer para agarrarse a algo, ¿no? De algo para que tengan de excusa para realmente no están, como no son los que organizan ni lideran lo que está pasando en las calles en Venezuela, es decir, se les acaba el tiempo a ellos también, ¿no? Entonces, si están ahora sujetos a lo que ocurre en la OEA, es decir, a lo mejor es que no les da tiempo, porque mientras la calle va avanzando, ¿no? Y claro, todo lo que va ocurriendo. Entonces, y ya explica Franceschi, lo que puede pasar en cualquier momento, cada vez la escalada es mayor, y entonces
¿qué hacen ellos? Buscar sujetos, interlocutores políticos internacionales. No se atreve, no hay... Bueno, empieza a verla María Corina Machado, etcétera, pero realmente no son capaces. Es increíble, porque fíjate que lo tienen fácil, pero si el Estado venezolano prácticamente ha desaparecido, hombre, ya no te juegas nada, reúnete y ya tírate hacia adelante y se acabó. Es decir, no... Están temerosos, no saben, tratan de ver que alguien en alguna institución internacional se agarra, le diga algo o les dé la excusa para no sé qué tipo de negociación. Es increíble, ¿no? Es decir, como el comportamiento de esa clase política se llama más la atención en eso, ¿no? Es decir, luego aparte lo del diario El País es otra historia, ¿no? Ya don Antonio lo ha dicho muchas veces, ¿no? Sí. El diario El País, pues siempre hay que buscar cuál es el objetivo que tiene, porque puede ser de dos tipos. Uno, o simplemente intentar estar en la línea, pues, del establishment internacional, o directamente algún interés privado del grupo Prisa, ¿no? Eso es muy habitual. Entonces, en fin, yo creo que es lo que hay que comentar. No sé, Gustavo. Sí. Bueno, cerrando el tema de Venezuela, lo que creo que pasa con la oposición, y era algo que Franceschi había explicado perfectamente bien, y es la razón por la cual no quieren seguir los lineamientos que Franceschi había puesto como una teoría política de revolución de ese pueblo, era el siguiente, de que la oposición se ve a sí misma como integrante del Estado chavista. ¿Sí o no? Lo es. Al menos de las estructuras, de la estructura legal, claro, aunque no compartan la ideología. Y ellos saben de que hay una altísima probabilidad de que si se dan los movimientos revolucionarios del pueblo para eliminar lo que hay y crear algo nuevo, ellos pueden morir políticamente en la vorágine revolucionaria. Y es un precio que no están dispuestos a pagar. Por eso no quieren hacer los paros indefinidos, no quieren que la gente entre en un estado total de insurrección, porque el estado total de insurrección es el desconocimiento de toda autoridad política establecida. No significa que no vayan los jóvenes o los revolucionarios a poner una nueva autoridad, la van a poner. Simplemente que ya no respetan a la autoridad imperante en el régimen legal que está. Entonces ellos saben que ellos también pueden ser víctimas de todo ese proceso y desaparecer políticamente, que muy probablemente muchos sectores de la oposición van a desaparecer políticamente en Venezuela, pues la gente ya no los tiene en alta estima, para nada. Bueno, y ahora volviendo al tema que en algún momento dado les había adelantado de Ecuador, el día 12 de mayo se aprobó en la Asamblea Nacional de Ecuador un código orgánico, una ley orgánica de seguridad ciudadana, en el cual se establece la creación de cuerpos civiles de seguridad armados y con ciertas facultades coercitivas para, en teoría, dar protección a autoridades del Estado y altas dignidades del Estado. Y ese cuerpo civil va a estar adscrito al Ministerio del Interior del Ecuador. Eso ha causado mucha opinión controvertida en Ecuador, pues hay gente que cree que ese cuerpo de seguridad ciudadana en verdad lo que va a hacer es algún tipo de grupo o guardia pretoriana de la función ejecutiva de Ecuador, ¿no? Entonces, dice que es civil. O sea, dice que es civil. Sí, es civil. Es decir, no es ni Policía Nacional ni Fuerzas Armadas. En el Ecuador, los servicios de seguridad del Estado, por disposición constitucional, pueden ser solo esas dos: Fuerzas Armadas o Policía Nacional. Aunque hay una facultad que tiene la función ejecutiva de crear instituciones de seguridad. Entonces hay un poco de contradicción entre esos dos preceptos constitucionales. Pero bueno, en Ecuador lo que siempre ha sucedido, en cualquier régimen constitucional de los 20 que hemos tenido, es que la seguridad para las dignidades del Estado lo ha dado siempre las fuerzas, es decir, un grupo formado entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, entrenados especialmente para labores de guardaespaldas. Es evidente que Rafael Correa y miembros de su gabinete no confían en la lealtad ni de la policía ni de las Fuerzas Armadas. Y es la razón por la cual ellos quieren tener su propio cuerpo de guardaespaldas seleccionado políticamente dentro del Ministerio del Interior. Yo no lo veo tanto, es una creencia, ¿no?, de que ellos vayan a utilizar este cuerpo como un sistema de choque, un grupo de choque para reprimir a la oposición. No lo veo así. Lo que yo veo es que quieren ellos guardaespaldas leales a su grupo,
y no estar a merced de que los cuide las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, que podrían retirarle el apoyo en algún momento dado si es que el gobierno de Lenín Moreno pasase por una crisis económica grave, que es probable en Ecuador, pero que las cosas no vienen bien y el precio del petróleo no va a repuntar. Pero ¿entraría ahí una contratación de una compañía privada, por ejemplo, de guardaespaldas, o no? Sí. ¿O habla específicamente de una organización civil? A ver, dice que es una organización civil que va a estar a disposición del Ministerio del Interior. No habría impedimento, aparentemente, con el texto de la ley, de que puedan contratar una empresa privada de seguridad. Que si la contratan, seguramente sería de uno de los enchufados o de los amigos del régimen. Claro, ¿no? Es que tendría eso sin duda. Claro. Claro, tú dices porque ya son profesionales y ya tienen algún tipo de entrenamiento y funcionamiento en ese tipo de actividades. Claro, no tuvieran que contratar a gente de cero. Sí. No, es probable. Es probable que funcione como tú dices. No está impedido por la ley de que se puedan contratar empresas que presten este servicio. Lo curioso sería que esas empresas serán elegidas a dedo, pues, ¿no? No creas que va a haber una licitación. Ellos decidirán quiénes y amigos de quién, ¿no? Que seguramente tiene que ser alguien leal al régimen. Lo que ellos quieren tener es guardias que les sean leales a ellos y que nunca los dejen ahí en la estacada. Eso es todo. Igual es un tema que genera mayor opiniones en contra de la mayoría de la ciudadanía, porque la gente lo ve mal porque ya ven lo que sucede en Venezuela. Así que vamos a ver qué pasa ahora en Ecuador. No, yo te digo que las noticias tal como se han cogido en los canales internacionales en Colombia o tal, es como de confusión, es como, pero ¿esto de qué va? ¿Es esto, claro. ¿A qué viene? ¿O qué ¿sabes? Porque tampoco es creíble que ahora se pongan en Ecuador a tirar hacia adelante a intentar una especie de golpe o lo que sea, ¿no? Tampoco es creíble en este momento. No lo es. Por eso, un poco de confusión es lo que el desconcierto. Bueno, aquí el problema es algo que yo les había comentado en el programa, es que Rafael Correa no confía en Lenín Moreno, ni en los militares ni en la policía. Entonces él que dice, bueno, tengo que dejar ahora mi salida en las carteras ministeriales gente que me sea leal a mí, el vicepresidente me es leal a mí, y mientras yo no estoy en el poder necesito que alguien me cuide, pues puede existir gente que quiera tomar retaliaciones en mi contra. Entonces, ¿quiénes me van a cuidar? Los que son leales a mí y que no estén a disposición directa del presidente de la República. Entonces, él quiere crear dentro de los gabinetes ministeriales algún tipo de contrapesos o contrapoder para no estar a merced de Lenín Moreno, ni de las Fuerzas Armadas, ni de la policía. Hay que conocer bien cómo son las desconfianzas en el interior del partido de gobierno para poder dilucidar la razón de este tipo de ley. Y la opinión internacional no conoce exactamente cómo no están totalmente de acuerdo dentro del partido de gobierno. De hecho, esta ley se aprobó con la minoría más baja de la historia de Alianza País. Muy curioso. Eso es un tipo de noticia que según qué país que se haga, pues estaría retumbando en todos los noticieros o comentando en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Y, claro. y como es Ecuador en este momento, pues, casi ni pasa desapercibido, ¿no? Claro. Mauricio, no sé si quisieras comentar algo. No, yo digo, la verdad es que está muy claro como lo ha planteado Gustavo desde sesiones anteriores y realmente no. Bueno, si os parece, Estados Unidos. Si os parece, lo que podemos hacer es otra pequeña pausa y retomamos enseguida. Así que ahora mismo volvemos. No se retiren hasta ahora. Queridos oyentes, además de nuestro buzón @diariorc.com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605-023473. Repetimos, 605-023473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos.
Hola de nuevo, ya estamos de vuelta. Tiene la palabra Mauricio Ramírez desde México. Adelante cuando quieras. Sí, para comentarles, compartirle a la audiencia un tema que ha salido aquí en la prensa mexicana respecto al ciberataque que ocupó las primeras planas de viernes al día de hoy, que todavía dicen que las computadoras que arrancan el día de hoy y que tengan sistema Windows XP están con una alta vulnerabilidad de haberlo tomado, haber obtenido el virus, y pueden estar no operativas, y parte de esta estrategia de extorsión, ¿no?, que se paga en bitcoins el rescate de la información prevista. La reacción aquí ha comentado que, bueno, que es un tema atribuible más al usuario, porque Windows sacó una solución en marzo y que cualquiera que haya actualizado sus sistemas en marzo debería estar libre del ataque, pero todos los que no actualizaron pues están sujetos a que el virus secuestre ciertos archivos y pida el rescate para poderlos habilitar nuevamente. Dependiendo de qué archivos sean, el sistema puede estar operativo o no operativo. Pero el punto al que yo quería llegar, porque creo que esto se tocó con anterioridad aquí en la radio, es la forma como se hizo el virus, ¿no? Se ha determinado que personal de la National Security Administration de Estados Unidos había encontrado esta debilidad dentro del sistema y había desarrollado un arma con la cual, una arma cibernética con la cual justo este tipo de acciones se podía realizar ante quien el gobierno de Estados Unidos quisiera. Y lo que ocurre es que hackean a la National Security Administration y publican el código del arma cibernética que está. Y entonces alguien dentro de la comunidad de hackers lo habilita como para utilizarse indiscriminadamente contra quienes tengan ese hueco en el sistema de Windows. Entonces ha abierto una gran polémica respecto a qué es lo que tendría que hacer en nombre de los ciudadanos la National Security Administration, porque parece que en lugar de alertar sobre una debilidad del sistema, está más bien desarrollando armas y luego además a esas armas se las hackean, ¿no? Entonces realmente se está mostrando la National Security Administration pues tal como es, y que no es como el ciudadano cree que pudiera, que debería ser, ¿no? Está desarrollando armas cibernéticas y bueno, en este caso se la roban y tiene esas consecuencias, ¿no? Entonces están viendo que digamos cómo reacciona el votante americano ante esa revelación, digamos, de que le están atacando con algo que ellos mismos desarrollaron con sus propias contribuciones. Y bueno, ¿a qué más puede llegar esto, no? Porque digamos, si el propio centro de servidores de la National Security Administration es hackeable y ahí tienen concentradas todas las armas cibernéticas, pues podrían ponerse en un sitio de gran vulnerabilidad también. Entonces, bueno, esa era la nota que yo quería compartir, no sé qué opinen. Es que lo que están demostrando es que bueno, lo de los rusos, casi cualquiera pasa por ahí y se lleva algo. Es algo fantástico. Es un desastre completo, ¿no? Es decir, yo no sé cómo van a sostener más acusaciones contra Trump cuando es que esa parte de la seguridad nacional de Estados Unidos es un desastre completo, o por lo menos tiene unas grandes debilidades. Entonces tendrán que abordarlo realmente, ya sea por comisiones de las cámaras o directamente. Tienen algún que otro fallo, error, algo falla ahí, eso está claro, ¿no? Es decir, esto no es porque si fuese una casualidad, ¿no? Es decir, pero estamos viendo ya siempre, pues en el caso de temas políticos, acusando a Rusia, cuando no a Rusia, a otros hackers, ¿no? A los de Anonymous, cuando no es Anonymous es ¿qué pasa ahí? Que entra todo el mundo, ¿sí? O sea, estamos hablando de, se supone, la primera potencia del mundo también cibernética, es decir, porque es el país en el que está el Silicon Valley, ¿no? Es decir, y en el que está se supone lo más avanzado de la informática. Es realmente
algo curioso o algo que tendrán que investigar, ¿no? A nivel incluso político tendrán que abordarlo. Pienso en principio, ¿no? Es decir, porque ahí falla algo, eso está claro, ¿no? O se han dedicado demasiado a fines políticos y se han dejado la puerta abierta, ¿no? Pero ahí falla algo, ¿no? Y se tendrá que reestructurar o abordar de alguna forma. Bueno, el tema de los hackeos a las entidades gubernamentales es interesante, porque usualmente los hackers lo hacen por dos razones, o por prestigio o por protesta. Y cuando lo hacen por protesta es porque ellos ven que las agencias de seguridad o de gobierno lo que quieren hacer es regular el Internet o regular las comunicaciones libres. Entonces ellos lo que hacen es atacarlos para exponer lo que realmente hacen las autoridades de gobierno, que es espiar a su población. Eso es lo que hacen. ¿Para qué sirve el NSA en los Estados Unidos? Para espiar. A raíz del Patriot Act se han dedicado a espiar a la gente, y ni hablar que Barack Obama es el presidente que más libertades civiles ha violentado en la historia de Estados Unidos, sin duda, ¿ya? Entonces quieren hacernos creer como que fuera un cuerpo que simplemente se dedica a proteger a la población y no a crear armas cibernéticas, como le explica Mauricio, que ya quedó demostrado. Los hackers, ¿qué fue lo que hicieron? Le hicieron un favor a la comunidad, demostrándole a la gente lo que el NSA realmente hace. Sí. Por ejemplo, el tema de los correos de Hillary Clinton. Quieren hacernos creer como que si solamente los hackers, supuestamente de Putin, eran los únicos que tenían esos correos. Una mentira. Esos correos los tiene que haber tenido Corea del Norte, Rusia, China. Los tiene que haber tenido seguramente Alemania, Francia, Inglaterra, Canadá, Australia, Estados Unidos. Claro, y Estados Unidos los tenía mucho antes de que los revele Rusia, pero ¿por qué nunca sacaron los correos a relucir en algún momento dado de la campaña política? Porque le hubiera tocado reconocer al gobierno de los Estados Unidos que a través de la NSA espía a toda su población y tener las conversaciones telefónicas y de correo electrónico de todo su país y tal vez de todo el planeta, ¿no? Entonces, eso no lo hubieran podido hacer, y por eso fue que se tuvo que recurrir a la figura de los hackers privados, que eran los que revelaban a través de Julian Assange, etcétera. Pero ni siquiera, porque Assange ni siquiera es el hacker, sino que son otros hackers que le envían a Assange la información, y Assange lo que hace es subirla para que la gente la vea, ¿ya? Entonces, aquí primero hay que decir la verdad. Todos se espían con todos, y esto es algo que no va a acabar mientras existe el Internet. Mientras existe el Internet, la gente se va a hackear. Y eso era algo que ya lo había explicado Milton Friedman, me parece, en el año 2000, 2001. Él había dicho que el futuro de los estados administrativos está en juego debido a la existencia del Internet, porque el Internet va a permitir hacer dos cosas que ya están en marcha. La primera, poder acceder a las fuentes de información del Estado. Por lo tanto, todo aquello que el Estado tenga como secreto dejará de ser secreto. Y en segundo lugar, las actividades comerciales que sean en línea, mientras el Internet esté abierto y no regulado, podrán evadir tributos. Y sin tributos los estados se vienen abajo. Y es verdad, hoy muchísimo tipo de actividad comercial es extratributaria, como por ejemplo negociaciones en bitcoins o en otro tipo de índices digitales. Como explicaron el otro día, ya por eso están persiguiendo, ya están prácticamente declarando ilegal el bitcoin, ¿no? Sí, claro, es un asalto total. ¿No? ¿Qué pasa? Ya, pero eso es si es que regulan el Internet. ¿Qué pasa si las personas que quieren participar en algún tipo de transacción crean un nuevo Internet? Se puede. Y tienen como ellos crear un Internet alternativo y hacer comercio a través del Internet alternativo. ¿Y cómo el Estado lo va a regular? Entonces tienen que ir a regular ese canal de comunicación y se va a crear otro. Tienen que ir a regular todos los canales de comunicación que se creen. Eventualmente no van a poder. Eso es una cuestión que, a mi opinión, en el futuro, en unos 20, 30 años, está condenado al fracaso la existencia de los estados administrativos, al menos de que repriman a la población en unas proporciones como no hayamos visto antes. Sí, pero volviendo al tema político, que creo que Mauricio en parte también planteaba, es decir, y con eso podemos perfectamente enlazar con lo de Comic, es decir, en la comisión que se hizo del Senado, creo que fue contra Comic, precisamente estaban preguntando, oiga, pero usted estuvo vigilando a Trump. No vigilé, no hice la vigilancia determinada a Trump, es decir, a partir de ahí se descubrió que, claro, es decir, con las normas actuales la vigilancia implica unos dispositivos, es decir, pero se sabe
que ya se puede entrar a través de una Smart Television, se puede acceder a toda la casa, te oyen. O sea, esos avances se están descubriendo ahora por el tema precisamente de los emails de Hillary y de los temas que están saliendo ahora, ¿no? Y como Mauricio ha explicado, y este tema que gracioso, unos tíos, no, eso ha servido para saber que resulta que estaban haciendo un arma los de la NSA y a su vez, o sea, se está descubriendo, que eso es lo increíble, que estamos descubriendo en estos últimos meses, ya sea por escándalos determinados, es decir, todo lo que se estaba, la tecnología real. La tecnología real que hace que en realidad, como ha dicho Gustavo, y es tremendo lo que ha dicho, pero probablemente se corresponde con la realidad, en la época de Obama ha sido la de más violaciones de derechos civiles, porque es que la tecnología que se ha descubierto es abrumadora y no había sido publicitada. Esto es importante, ¿sí? Porque se habían descubierto eso y nos estamos desayunando ahora en los últimos meses. Y resulta que no necesitan ni dispositivo. Es que desde un artilugio, desde la calle o incluso a grandes distancias, pueden entrar por como quieran para escucharnos y hasta para vernos en nuestros propios aparatos, ¿no? Sí. Eso es tremendo. Y eso de manera legal. De manera legal. Sí, de manera legal, claro. Hasta eso es lo que bueno, constitucionalmente a lo mejor sería cuestionable, ¿no? Es decir, elevado a nivel constitucional, pero bueno, a lo mejor en la ley... Mauricio, eso hacen en mi país. La Secretaría Nacional de Inteligencia de la SENAI tiene espiada a toda la población y lo sabemos porque los han hackeado. Claro. Teléfono, todo. Entrando ya en lo de Comi, que es lo que preguntaban, ¿no? Es decir, ¿usted vigilaba? No vigilamos. ¿Solo compartir algo antes? Perdón, sí. Sí, respecto a lo que decía Gustavo de quién tenía la información de los mails, yo no sé si recuerdan, pero cuando Humberto Eco hizo la presentación de su novela El cementerio de Praga, justo acababa de ser el escándalo de Wikileaks del 2009, me parece. Sí. Y ahí él me parece dio una pista muy buena, que decir, el tema con las policías secretas y la información secreta es que tú puedes hacerle creer al otro que sabes más de lo que sabes, y ese es todo el juego. En el momento en que el otro se da cuenta que no sabes más de lo que, o sea, es decir, que lo que sabes es muy poco, pierdes el juego. Entonces él hacía el análisis de quién podría tener información relacionada con el escándalo, quién había ganado y quién había perdido. Y la única que renunció a su puesto después de eso fue Hillary Clinton. Entonces, evidentemente, hay una liga entre lo que se reveló en Wikileaks y esos servidores de emails que seguramente Merkel tenía y tenían todos alrededor, de manera que la única que se quedó con las cartas abiertas fue Hillary, y por eso renunció, porque ya no tenía juego que seguir. Y eso, claro. Él que hace un análisis tan profundo en esa novela de los servicios secretos como herramienta de poder, dice, tú exactamente ve quién es el único que sale y es el que sus cartas fueron mostradas. Y muy probablemente sus cartas fueron mostradas por ese uso de servidores. Es una partida de póker, como tú dices, viven del blog. Sí, pero puede seguir funcionando el sistema, por ejemplo, la email judicial, haciendo como una farsa, ¿no? Como que todos obviamos lo que se ha mostrado. Por ejemplo, lo vimos con la comisión que estamos viendo con Comi, ¿no? Que todos hablan como si no existiese lo que estamos hablando, pero así, se quedan tan frescos. Y es como lo de Wikileaks, ¿no? Las revelaciones que Wikileaks dio sobre don Antonio y toda su historia y todos los cables del Departamento de Estado norteamericano sobre España entre el 74 y el 76, que confirman todo. Es abrumador. Tendría que haber salido en todos los planos, en primer plano, en todos los periódicos españoles. Es brutal, es que confirma la historiografía totalmente tal como la explica don Antonio. Se tendría que haber un cambio radical, pues como si no existiese. Es increíble. Y está publicado, y está colgado en internet. Oye, pero si todo el mundo se pone de acuerdo de que eso no existe, pues no existe. Y se queda, oye, y actúan como si no existiera. Esto es fascinante, ¿no? Es decir, pues algo así, pero está ocurriendo en Estados Unidos, tengo la sensación. Es decir, y con esta farsa absurda
Y no es por precisamente defender a Trump, ¿no? Sino persiguiendo a Trump con el tema de Rusia. Pero qué broma es esta, ¿no? Es decir, con lo que estamos contando. Lo que estamos contando es exactamente lo que hay detrás, todo ese tema de Hillary, de los emails, de Vicente, negación concertada de la realidad. Sí, algo así. Tendremos que darle un término, un concepto. Ese sería. Sí, y es lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, yo me pregunto, de verdad, ¿por qué siguen eso el Partido Demócrata, no? Porque parece que tratan de agarrarse a eso, a ser la única pata. Claro. Para intentar, ¿de verdad van a tener poder para llegar a llegar a ser una especie de impeachment contra Trump? Es que sería un poco ya, eso sí que sería surrealista, ¿no? Porque llegaríamos a un punto de que como hemos obviado lo que está pasando de verdad y todos sabemos lo que es la realidad, ¿no? Pero todos actuamos como si no existiese, pues entonces, claro, desde estas referencias que sí que motivaban el tema judicial de hace 30 años, claro, pueden haber indicios para encausar a Trump, pero es que no estamos en el siglo XX. Estamos en el siglo XXI, que sabemos que esas cosas han funcionado por otros, ¿cómo son? Es decir, claro. Y tenemos que hacer como que no sabemos esto para que sea creíble lo otro. Bueno, es una cosa de locos, pero sinceramente no sé cómo. Es decir, acabo de ver al ex jefe de inteligencia, al ex jefe del Servicio de Seguridad de Estados Unidos, diciendo que la democracia está en peligro. Claro que está en peligro, la pones tú. O sea, no por lo de Trump, claro. La están poniendo ellos, intentando crear la realidad como si todo lo que ha pasado no esté publicado. Y no esté saliendo a la luz, ¿no? Entonces, vamos a ver que la sensación que yo tengo en esta batalla política, que ya incluso muchos medios norteamericanos ya no la ponen ni en primer plano, ni la CNN, fíjate si la CNN será favorable a Trump, ¿no? Es decir, en absoluto. Es que ya no la ponen, ni siquiera. Y aquellos están agarrados a eso y siguiendo diciendo barbaridades. Vamos a ver, y es un poco una batalla en la que o imponen una realidad paralela o claro, la verdad pues sale adelante. Y sería interesante porque a mí lo que a mí me desconcierta es que el Partido Demócrata siga agarrado a eso. Es que es muy extraño porque es lo que hemos dicho. ¿Cómo van a sostener esa acusación? Sí, con todo lo que lleva detrás el tema tecnológico en emails y en Internet, ¿cómo sostienen eso? ¿Cómo se intentan empeñar en vincular al tema y Rusia, ¿sabes? No entiendo en este momento la directriz del Partido Demócrata de seguir atacando por ahí a Trump. Sí. Vicente, uno de mis colaboradores me decía, está bien, quieren culpar a Rusia pero no como el que lo hizo, pero lo que están diciéndole al mundo desde que empezó todo este escándalo es: miren qué mal estamos, que cualquiera se mete en nuestra cocina, ¿no? O sea, realmente ese es digamos el mensaje que está implícito. Pero y que sea Rusia o sea quien sea, le están mostrando una debilidad del sistema americano, cosa que debería ser justo en lo que los dos partidos estuvieran de acuerdo, en no mostrar esas debilidades, ¿no? No, y algo aún peor de que se expuso que esas debilidades existen y que hoy cualquier cristiano, cualquier niño de 22 años puede verle la quilla a la CIA, es esto, que nunca negaron de que ellos tienen canales alternativos o que andan guardando información de seguridad nacional en servidores personales. Es decir, nunca negaron que ellos rompen las reglas. Uh-huh. Eso quedó totalmente quien lo demostró, claro. Exacto, sino que lo demostró violó la ley. Exactamente. Mira que con semejante argucia propia de los sofistas pretenden ellos defenderse. Increíble. Muy bien, pues si os parece podemos pasar al último tema. Llevamos ya casi 50 minutos de programa. Creo que tenía Mauricio que comentar algo sobre Europa, sobre el tema de Macron. Así que cuando quieras, Mauricio, si te parece. Sí, bueno,
mismo lunes ha salido un artículo de opinión en El País que es de Antonio Navalón respecto a la toma de poder de Macron ayer domingo, que no podíamos obviar de comentar. Y a mí, digamos, de esa columna, la parte del diagnóstico que tiene, a mí me parece bastante buena, si bien ya las conclusiones a las que llegan pues son más como en el catálogo de buenas intenciones, de lo que debería ser, ya incluso proponiendo cómo Bruselas tiene que reaccionar a eso, cosa que pues ya me parece absurda en un artículo de opinión. Pero a mí sí me sorprendió, digamos, leer en El País frases como las siguientes que les voy a comentar, como diciendo que Europa, a ver, déjenme encontrar la frase, como diciendo que en el tema europeo no hay una visión de crítica respecto a cómo es la Unión Europea hoy, y que está secuestrada por los mismos que o sea, en este caso por Merkel, digamos, ya esa dialéctica de decir la Europa que existe hoy está secuestrada por los mismos que la han venido mal llevando en los últimos años. Yo francamente no esperaba verla en El País. Entonces, como diagnóstico, la verdad es que es un artículo muy bueno, que señala que el tema es, y que el Brexit puso sobre la mesa, es que al Brexit presentarse como el malo, toda la crítica respecto a cómo es la Unión Europea desapareció porque ya había un malo a quien echarle la culpa. Y hoy parece que solo hay una forma de ser europeo, que es respaldar a Merkel y respaldar a Juncker, ¿no? Y esa parte la diagnostica muy bien, digamos que en esa parte Europa está secuestrada por una sola forma de entender las cosas, y que le pusieron bien claro Juncker y Merkel a Macron, que él tenía que alinearse con eso en lugar de buscar una situación alternativa como él aparentemente había prometido en la campaña, ¿no? Como crear una Europa diferente, y Juncker y Merkel fueron muy enfáticos en que él se iba a sumar al barco que ya estaba, y punto, ¿no? Entonces, esa parte está muy bien recapitulada como diagnóstico en esta columna, y les digo, yo simplemente a mí me sorprende que ya se hable de secuestro de Europa, que ya se hable de la primacía de Merkel y Juncker sobre una Europa que está claramente en crisis antes del Brexit, que no entró en crisis por el Brexit, sino, como decía Miguel en nuestro programa, el Brexit es la consecuencia de la crisis. Que ya esté puesto en pocas palabras en un artículo del País, a mí me pareció muy relevante, si bien, como les decía, las conclusiones pues son más desde el deber ser y de cosas que son pues inoperantes para el que lo lee, pero no sé qué opinen. Yo imagino que semejante artículo está en El País, cosa que es sorprendente, como tú dices, es decir, dejando al lado las conclusiones, precisamente, seguramente porque ven que no solamente es que continúe igual, cosa que ellos participan de ese establishment, claro, sino que además es con Merkel, porque es que Schulz está perdiendo las 3 últimas elecciones. Hace 24 horas creo que acaba de perder Renania. O sea, perdió Renania, sí. Entonces están viendo que para colmo que Merkel es la versión Merkel la que va a continuar. O sea, no solamente tal, y es por eso, porque imagino que están dejando un poco abrir algo la ventana para que se vea algo de queja, ¿no? De queja de qué está pasando en Europa, porque ven que es que los próximos 5 o 6 años va a ser tal como está, y además con Merkel, ¿no? Como quiera, ¿no? Y desde luego, es decir, Macron, vamos a ver, eso ya, hasta don Antonio y todos los que han pasado por ahí, Macron, que será guapísimo y súper atractivo y súper, innovador, bueno, no sé innovador en qué, pero bueno, innovador, es el establishment, ¿no? Es decir, en realidad, algún tipo de cambio hubiera sido, pues no sé, Fillon hubiera sido un tipo de cambio si no se hubiese, que era un corrupto hasta los tétanos. Entonces,
a lo mejor hubiera sido algún tipo de cambio, por lo que he explicado en su momento, o incluso otro, pero es que precisamente Macron es el establishment. Y lo gracioso es que a veces se transmite, déjame un momento, Gustavo, porque a veces, y además tratan de controlar incluso el debate, diciendo esa chorrada, con perdón por si alguno lo ha expresado en esta radio, de es que la Europa de los mercaderes, pero ¿qué Europa de los mercaderes? Pero si lo que no hay es Europa, pero si lo que hay es la Europa del Estado y de la del Banco Central. Del banco de la estructura burocrática. Eso es lo que es. Entonces, claro, como esta Europa capitalista y de los mercaderes tiene que ser más social. Más social. O sea, el problema de Europa es exactamente el que tiene, que es la superestructura estatal, supraestatal y gigantesca de Bruselas, y hay que hacerla más grande, ¿no? Es una especie de huida hacia adelante, ¿no? Y encima el debate, lo que es la dialéctica, encima la manejan bien. Porque cuando sí, es que es verdad, a lo mejor no funciona algo, es que hay demasiados mercados, pero ¿qué dices? Lo que hay es mucho burócrata, tío. Claro, lo que hay es mucho burócrata. Qué desfachatez, ¿no? Pero si lo que hay es una superestructura de control total de un capitalismo de Estado, pero de Estado a nivel europeo, ¿no? Y encima cada vez más, evidentemente, ante la debilidad de sus miembros, cada vez es más obscenamente visible el control total de Alemania, ¿no? Es que no necesitan ya ni soldados con casco así de estos de curvos. Es que el control total sobre la estructura que hay de la Unión Europea cada vez más es más obvio, que es Alemania, Merkel y el Banco Central alemán, es decir, y el marco oculto, ¿no? El marco oculto. Es decir, realmente pienso que es difícil que se cuestione, que bueno, es una buena oportunidad para cuestionarlo, pero no sé hasta qué punto está encerrada en sí. Europa está encerrada, está secuestrada en sí misma. Sí, desde luego, en cuestionarse realmente hacia dónde ir. Y es el problema que tenemos. Exacto, así es. No, y esa diferencia que es importante, la que estabas haciendo, Vicente, sobre el tema de la evidente burocratización de Europa, y a mí me gustaría a ese respecto hacer una distinción que la mayoría de personas, digamos, de ideología marxista o tal, que ni siquiera han leído a Marx, es la diferencia entre lo que es el capital y el capitalismo, que son cosas completamente distintas. Cuando Marx, sobre lo que escribe en su obra El Capital, es el capital de Estado, que es el gran capital, el Messier le Capital, que es del que habla Marx en su obra, y eso no tiene nada que ver con lo que sería el capitalismo, digamos, que sería, pues, desde el punto de vista de la ideología liberal, pues sería el libre mercado, etcétera, etcétera, que en Europa en absoluto existe, porque lo que existe es capital, es decir, capital de Estado, estatalización, intervención del Estado, que no tiene nada que ver con el capitalismo, incluso en el sentido clásico de Adam Smith, etcétera. No es ese tipo de capitalismo, es capital de Estado, es estatalización. Nos lo dirán a los españoles, Miguel, con todos los recortes. Usted solo puede producir esto de leche, esto de almendras y esto de, ¿sabes? Lo que hemos contado. Exactamente. O sea, es un control total de la producción y de lo que puedes mercadear, ¿no? Por eso. Muy bien, pues no sé si tenéis algo más que añadir, Gustavo. ¿Alguna cosa más? Me gustó lo que dijo Vicente. Hay un control total, lo que hay es una especie de New Deal un poquito regulado, ¿no? Para que no sea tan grosero, pero es totalmente una estatización. La banca es estatal, aunque realmente pertenezca a privados. Es decir, hay un monopolio privado dentro del Estado en la banca. Y desde ahí se dicta absolutamente todo. Del establishment. Sí, del establishment, exactamente. Y solamente producen lo que el establishment quiere que se produzca, y lo demás es todo importado a base de que obligan a los demás a aceptar su moneda. Y eso es todo. Y lo que hacen es manipular a la gente jugando con las tasas de inflación, robando los ahorros. Eso es todo. Muy bien, pues nada, queridos oyentes, eso es todo por hoy en el programa de Radio Libertad Constituyente. Les emplazamos mañana, así que hasta entonces, un cordial saludo.